El santo Manuel del Molinillo yo lo he conocido y ahora después os contaré la historia, que es impresionante. Es impresionante. Más de uno lo conoce, sí. Y son los santos sanadores de herencia sufí. Partimos de una base, y es que toda esta comarca pertenecía a un monasterio que estaba en Alcalá la Real, por donación de los reyes, y cuando llega en el siglo XVIII, en el siglo XIX, las desamortizaciones, se lo quitan todas las tierras y las reparten entre los ayuntamientos, las personas que los labraban, etc. Y curiosamente se produce un declive de la economía de la zona. Se van a hacer puñetas la economía. Vamos. Y no se vuelve a recuperar hasta que en esta zona empieza el cultivo del olivo a extenderse, que ya renace la prosperidad y es otra historia. Pero eso ya es de mediados del siglo XX para acá. Aunque veremos a ver con las lluvias que tenemos si no volvemos a caer en el pozo. Bueno, dicen ellos mismos, Dios los ha puesto en el mundo y les revela lo que tienen que hacer y decir a los infelices, y también que son un alma allegada a Dios. Lo que cura es la fe que traen y la intervención de Dios. Y el primero que vamos a ver es Luis Aceituno Valdivia, Santo Luisico o Luisico Aceituno. Aceitún, apellido árabe, curiosamente. O sea que traía la herencia, por lo menos en los genes la traía. Este hombre nace en Valdepeñas, el término municipal de Valdepeñas de Jaén. Valdepeñas de Jaén está, ahí está Valdepeñas de Jaén, y él nace aquí, en lo alto de un cerro perdido, yo estaba, y vamos, en los tiempos aquellos en los que este hombre nació, que fue en el siglo XIX, aquello tenía que ser un cortijo perdido de la mano de Dios, absolutamente. Además, unos terrenos terribles, unos terrenos muy pobres, monte en el que, podrá haber un poco de cerdo, algún poquitín de agricultura, no mucha, no hay grandes extensiones, no hay grandes valles, no hay regadío, nada que se le parezca. Pues el Luis el Aceituno hereda ese don de otros anteriores de los que no nos han quedado mucha constancia, pero se sabe que heredó el don de anteriores personas. Este hombre, igual que los demás, veremos, son hombres buenos, son hombres respetables en la comunidad, y son hombres que yo considero que hay que seguir respetándolos, porque no entraban en conflicto con la medicina real, con la medicina científica, sino que ellos te ayudaban de alguna forma. Y creo que la parte psicológica es importantísima. ¿Que era un placebo? Pues posiblemente sí, pero el caso es que muchas veces han funcionado, o la gente al menos creía que habían funcionado. Este era el cortijo, es esta foto reciente, porque la gente sigue yendo allí, al sitio donde él vivía. Se casó, tuvo 6 hijos, que no es que eran monjes, ni mucho menos, eran personas normales que tenían su trabajo, labraban la tierra, hacían sus labores, etcétera, etcétera. Otra característica propia de estos santos, ninguno ha cobrado nunca. No cobraban. A veces permitían que se les regalaran cosas que también ellos utilizaban en dárselas a los pobres, a la gente necesitada. Y esta era su medicina. Papel de fumar. Cogía los librillos estos de papel de fumar, hacía una pelotilla, rezaba con ellos y se lo daba al paciente para que se lo tomara. En plan píldora, en pastillas, ¿no? Y así lo sanaba. Esta es su tumba. Y una frase que se decía en la zona, decía: dejaros de boticas que saben tanto, que mejor os curará Luisico el Santo. Su tumba siempre está llena de flores, igual que las otras tumbas que veremos. La gente sigue yendo allí a verlo, a hablar con él, a recibir su sanación, etc. Y Luisico Aceituno
le transmite el don a Ángel Custodio. Se ven, siendo Ángel Custodio muy jovencico, y cuando Ángel Custodio le besa las manos a Luisico, él le devuelve el beso en las manos. Y eso se consideró después como una transmisión de ese don. Y cada vez que se veían, se besaban mutuamente las manos, el uno al otro. Curiosamente hay una ermita que se ha construido, como veis no es muy antigua, es bastante reciente, donde se juntan los caminos donde vivían los dos, porque aquí, ¿veis dónde estaba la casa del Santo Luisico y dónde estaba la del Santo Custodio? Muy cerquita, son 10 kilómetros. Y 10 kilómetros porque hay que dar la vuelta así, y la ermitilla esa está aquí. Bueno, decía Ángel Custodio, a mí me puso aquí Dios a que diera buen ejemplo y enseñara la doctrina, y al que ofendan mis palabras le interviene una ruina. O sea, no me discutáis que os viene la ruina, por supuesto. A este lo llamaban el médico del cielo, y donde él vivía depende del término de Noalejo, que está bastante lejos del pueblo, pues son sierras muy perdidas en las que hay poca población. Esta es su casa, en la Hoya del Salobral. Yo os recomiendo que un día os vayáis por ahí, porque es muy curioso. Hay muchos sitios con el recuerdo de este hombre. Esta es su casa y esto pues lo han hecho delante. Y decía que también quiere Dios y cuida a sus campesinos, sus pobres, sus pastores, sus labriegos, que viven siempre alejados de otros humanos remedios y no tienen quien les hable de Dios o los corrija en sus yerros, o quien les dé fuerzas para seguir derechos por el sendero. O sea que también hacía de cura, de psicólogo, de médico, de lo que hiciera falta. Os digo, eran hombres buenos que ayudaban. Dice, estas son mis oraciones, cúmplanse mis sentimientos, mi vida será sonada después de haberme yo muerto. Curiosamente, cuando muere, bueno, antes de morir, por supuesto, dice que no lo entierren en la Hoya del Salobral, que era donde él había estado, porque la verdad es que no se llevaba muy bien con los vecinos, se llevaba regular, y dice que lo entierren en Nogalejo. Ahora después veremos la tumba, que también estamos viéndola. Ahí han construido después una ermita en la zona a Nuestra Señora de la Cabeza, Hoya del Salobral, Cofradía de Alcalá la Real. Bueno, Virgen de la Cabeza. Aquí nos encontramos con otro tema misterioso, que es una Virgen de la Cabeza, una Virgen negra. Una Virgen negra que está en un cerro, en un cabezo. ¿Qué es un cabezo? Un cerro que se asoma en la intersección de dos ríos. Eso es un cabezo. ¿Y dónde estaba? ¿Y qué es lo que había en los cabezos antiguamente? Poblado íbero. Los santuarios íberos. Las diosas íberas, de las cuales se cree que vienen estas vírgenes negras. Tenemos la Bandújar, por ejemplo, otra virgen negra, que está en otro cabezo, en el cerro de... ¿cómo se llama? Esta de aquí es más moderna. La Virgen de la Cabeza de Motril, no una virgen negra, es bizantina, tiene otras connotaciones, pero en esta zona es muy típico. Se ve que tiene una herencia íbera. Dice, en la Hoya hay una ermita que lleva 3 años hecha y la Virgen que la habita, la Virgen de la Cabeza. Al llegar el mes de abril, toditos vamos a verla, nos echa la bendición la Virgen de la Cabeza. Nos hincamos de rodillas a sentir la Santa Misa con el ángel custodio y con el Señor de Lispia, que eso no tengo ni idea de qué es. Será algún Cristo, digo yo. Más arriba hay una cueva que es la oración de Custodio, la Virgen de la Cabeza y también el Santo Rostro de Jaén. Cuando recéis el rosario, rezadlo con devoción, la Virgen de la Cabeza nos echa la bendición. O sea, que estamos viendo cómo estos santos en realidad no dicen yo curo. No, yo no curo. Curo porque por la intercesión de Dios.
Dios es de verdad el que te cura, pero yo te pongo en contacto con Él, yo te ayudo a hablar a su idioma, dijéramos, etcétera, etcétera. Un sitio muy curioso para ir a verlo. Esto es una cuevecita muy pequeñita que hay detrás de la ermita donde él rezaba. Y hay una lápida que está de aquí que más o menos dice lo siguiente: recuerdo que seguro que ahí pondría que hace fulanito o algo del estilo. Al fondo de esta cruz, esta cuevecilla, el custodio, tampoco sé, venía a rezar sus oraciones al Padre Eterno y a la Virgen María, y con toda su fe a Dios le pedía para curar los enfermos, que a verle venía. Es que he conservado como está escrito: a verle venía, y el ánimo y consuelo le daría, y aunque se iba de este mundo, no su olvidaría, porque la vida es como ella hiere, que va y viene y no la ve nadie. Un poco enigmático. Esta es la cueva. O sea, yo esta foto la hice desde fuera de la cueva, o sea que es minúscula. Allí, si te metes, echan esas pequeñas escaleritas, tienes que estar en cuclillas. Por lo visto, él se metía allí y se ponía a orar, horas y horas. Hay por todos sitios una pila de lápidas, de escritos, etcétera, de gente que le haría favores. Dice: esta escultura se ha hecho en conmemoración y homenaje al Santo Ángel Custodio en el 51 aniversario de su muerte, que falleció el 15 de agosto de 1961, en agradecimiento de... las flores me lo tapan y no lo podía ver. Al 15 de agosto tampoco lo podía ver. Y esta era su medicina también: papel de fumar. Aprendido del maestro, pues el discípulo hacía exactamente lo mismo, pero este hizo una invención. Los dos eran analfabetos, ninguno de los dos sabía leer ni escribir. Él hacía aquí unos garabatos como si fuera una receta médica. Seguro que él vio alguna vez a algún médico hacer sus recetas, y él pues hacía lo mismo en el papelillo, con un bolígrafo, luego lo hacía a la pelotilla y se lo daba para que se lo tomara el paciente con agua de una fuente que hay allí en la olla del Salobral, y que ahora pues le han puesto su placa con sus fotos, su nombre, etcétera, etcétera. Y esta es la tumba del Santo Custodio, que no está en la olla del Salobral, ya os he dicho, está en Noalejo, en el cementerio de Noalejo. Allí estuvimos, mi mujer y yo, un día. Por cierto, hay una pastelería en Noalejo que no la podéis perder. Si vais por Noalejo, iros a la pastelería, que hacen unos pasteles de estrella Michelin. Alucinante que en un pueblo tan perdido hay unos pasteles tan buenos. Comer también se come bien por esas tierras, pero los pasteles... Bueno, pues llegamos a verla y nos encontramos la tumba esta. La han tenido que acercar con vallas porque la gente se metía, se acostaban encima de la lápida para pedir los favores, se acostaban desnudos para absorber esa energía del santo y que los sanara. Hoy día ya no se puede entrar, pero la gente lo que hace es que desde aquí fuera meten la mano y frotan un pañuelo, una sábana, algo, en estos pináculos de aquí, y con eso se lo frotan al paciente. Cuando fuimos nosotros, había un muchacho, 14 años o algo del estilo, llegaron, lo tumbaron en este lado, aquí fuera, lo desnudaron completamente. Y fijaros cómo estaba el escarchazo que había caído. Hacía un frío de bigote. Lo desnudan, pero lo tapan. No hice fotos por respeto a la gente, porque a la gente hay que respetarla, por supuesto. Y algo frotaron contra esto, no lo vimos desde lejos, porque tampoco era cuestión de meterse allí encima de ellos. Y se lo frotaron por todo el cuerpo. Tuvieron allí un rato, supongo que harían unas oraciones, etcétera, etcétera, y se fueron. Mientras nosotros, alejáis yo un poquito, la tumba está allí y nosotros estábamos aquí, ¿no? Y desde ahí estuvimos viendo.
Y tenemos al Santo Manuel de Alcaudete, que luego veremos el del Molinillo, Manuel Cano López, que lo llamaban el Señor. Esta es la única foto que existe de él, en el entierro de su madre. No existe otra. A mí me recuerda a los ministros estos protestantes y demás, ¿no? El aspecto que tiene, me lo recuerda, pero bueno. Y está en la venta del Carrizal, donde está su tumba. No está en Alcaudete, está en esta. Vemos la misma historia. La han tenido que cubrir entera con rejas y demás para que la gente no se meta dentro. Está siempre llena de flores a rebosar, que le lleva a la gente en reconocimiento a sus sanaciones. Esta es su antigua casa, que también han tenido que poner una valla. Bueno, ya en sus tiempos, cuando él estaba, tuvo que poner esta reja, porque es que la gente se le metía en la casa, la gente se le tiraba encima y el hombre no quería tanto cariño. Bien está lo que bien está, pero no tanta exageración, etcétera. Y aquí la gente le cuelga cosas, ¿veis? También aquí hay velas y le cuelgan regalos. Bueno, esta es una historia, ¿no?, en la que una lugareña dice que había enterrado a sus dos primeras hijas, muy pequeñas, y entonces la tercera se le pone mala y tenía muchos niños y demás. Y el Santo Manuel le dice: ¿por qué estáis aquí si no tienes fe? ¿No? El santo se acercó a la pequeña, levantó la batilla, acomodó sus manos en el vientre infantil. Es otra cosa muy típica de esta gente. Curan también por imposición de manos. Con sus manos atraen el poder de Dios, no el suyo, el poder de Dios. Emanándole su aliento, al tiempo hacía la señal de la cruz y rezaba algo inteligible. Pensativo dijo que sabía el mal que mataba a la criatura. Esto es muy curioso. Tiene la pajarilleta negra. Me ha costado averiguar qué coño era la pajarilleta. Resulta que es el vaso, que lo tenía negro. Bueno, total, que le dice que vaya al médico, porque cuando tienen que mandar a alguien al médico, lo mandan al médico. No penséis que ellos dicen: yo lo sé todo, yo lo curo todo. No, vaya usted al médico, que esto se lo cura al médico. Pero le dice usted al médico que tiene la pajarilleta negra. Y el médico, cuando llega, se lo dicen que no había conseguido averiguar lo que tenía la niña, pues dice: pues es verdad lo que tiene, etcétera, etcétera, y al final lo curan, la curan a la niña y la niña vivió, etcétera, muy bien, todo perfecto, todos felices y todos contentos. Y por último vamos a hablar de Manuel Rubio Sánchez, el Santo Manuel, el del Molinillo. Este hombre, si lo vemos, ya directamente tiene cara bueno. Es una persona que nos da confianza. Pues resulta que este hombre, bueno, aquí tenéis un verso que le dedican, ¿no? Y no lo vamos a leer entero, para felicitarle el cumpleaños. Lo podéis encontrar por internet si queréis. Está. Y este hombre tenía su sede detrás de la venta del Molinillo. Hoy día prácticamente no existe, se ha hundido ya, porque ya no tiene sentido. Al hacer la autovía ya no para nadie en el sitio. Y tuvieron al final que terminar cerrando. Resulta que una cuñada mía le salieron unos eczemas. Los tratamientos que le ponían los dermatólogos no terminaban de hacerle efecto. Y alguien le habló del Santo Manuel. Y nos dijo: yo tenía coche y todavía no estaba casado ni nada. No recuerdo si había acabado la carrera recientemente o estaba todavía estudiándola, por ahí. Así que por el año 82 más o menos, un poquillo antes, un poquillo después, fue esto. Nos fuimos allí, un mes de enero, hacía un frío de bigotes, en la sierra esta de Huetos, allí caen unas muy apañadas, pero que muy apañadas. Llegamos y no sabíamos nada, en aquellos tiempos no había internet donde se entera uno de las cosas. Entramos en la venta, nos pedimos algo, un café, no me recuerdo, y le preguntamos, y el hombre muy cabreado: eso ahí de atrás, no sé cuánto. Me molestaba que la gente, por lo visto, viniera a ver al Santo Manuel. No lo entiendo, porque desde que murió el Santo Manuel, pues tuvo que cerrar.
Bueno, él o el que hubiera después, no lo sé, porque allí no para nadie. El Santo Manuel vivía justo aquí detrás. Esta es el bar, ¿no? Y aquí, eso de ahí, era una especie de barraca valenciana. A dos aguas, hecho de hierbas, de paja, etcétera. Y aquí podemos ver, esta foto es muy reciente, ¿eh? Y aquí podemos ver un cerro de leña, que ya es mucho menor de lo que había en el sur. Bueno, total, que nosotros cogemos, nos metemos por aquí detrás, subimos y bueno, ya había mucha gente, no estaba aquí yo solo. Y empezamos a preguntar, mientras pues vamos observando. A mí me meto en cualquier berenjena, me encanta olerlo todo, y preguntamos y demás, y nos dicen, no, el Santo Manuel es que hoy no recibe, pero pasad. Y resulta que aquí hay una cueva hecha, no es una cueva natural, es una especie de zanja en el suelo, que la han tapado la taparon con ramas y con muralistas y cosas del estilo, y tú entrabas en esa cueva dentro y lo primero ya te quedas pasmado, porque aquello estaba perfectísimamente acondicionado para aguantar una guerra nuclear. Había miles de latas de conserva de lo que quisieran, mejor que el Mercadona y mejor que el Alcampo, de todo. Botellas de aceite, garrafas de aceite de 5 litros a cientos. Escopetas de perdigones, herramientas del campo, garbanzos, lentejas, harina, azúcar, lo que se te pudiera ocurrir de alimentación, allí había jamones, chorizos, de todo. Y eso era lo que la gente le traía al Santo Manuel. El Santo Manuel vivía en esa especie de... Bueno, esto es que lo han reconstruido porque ardió no hace mucho. Entonces lo han reconstruido con muy mal gusto, con eso, por ejemplo, ahí, etcétera. Pero bueno, nos hacemos un poco la idea de cómo era la cabaña original. Él estaba ahí dentro, bueno, ahora lo cuento, mejor sigo cronológico. Total, que nos metemos dentro de la cueva esa y en aquel tiempo no había máquinas, no había móviles, no había estas cosas, entonces no pude hacer ninguna foto. Y fotos de máquinas no le gustaba a la gente, no estaba bien visto, así que no pudimos hacer ninguna foto. Pero nos recibieron perfectamente, como si nos conocieran de toda la vida, y una vez dentro, claro, nosotros preguntábamos allí y